Yo me quedé con en este pasaje, el verso 5, donde dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Saben ustedes lo duro que es eso? ¿Verdad? ¿Se imaginan ustedes lo difícil que es eso? Que Jesús, nuestro maestro, ¿verdad? Todo lo que él estaba haciendo, lo que otras personas veían y otras personas valoraban y otras personas seguían a Jesús, pero que sus hermanos, sus propios hermanos, pues no creían en él. Eso es algo muy duro y difícil de entender a lo mejor. Entonces, yo quiero hoy compartirles sobre qué tan es nuestra convicción, qué tan fuerte es tu convicción en lo que tú crees. Porque muchas veces nosotros como hijos de Dios nos desanimamos. Y pregunto, ¿qué tan fuerte es nuestra convicción de lo que nosotros creemos? Porque esa fuerza con la que nosotros creemos es lo que nos va a hacer permanecer firmes, fieles a Dios, aunque los demás no crean. Aunque los demás nos digan que estamos locos, aunque los demás nos digan que lo que estamos haciendo es perder el tiempo, ¿verdad? Entonces, esa fuerza con la que tú tienes para con las cosas que tú crees, Dios, eso es lo que te va a mantener fuerte ante cualquier situación en tu vida. Amén. Entonces, ¿qué tan fuerte estás creyendo en tu fe con Dios? ¿Qué es lo que te mueve, lo que nos mueve a hacer lo que hacemos? Como el día de hoy venir a este lugar, darte el tiempo y decir, bueno, pues yo quiero ir a la iglesia, ¿verdad? Yo quiero estar ahí en la presencia de Dios. Yo quiero estar ahí para escuchar su palabra. Yo quiero estar ahí para adorar a Dios. Entonces, este deseo que hay en el corazón que nace de ti, que nace de tu corazón, esa fuerza que te mueve, ¿cómo tú lo puedes soportar cuando alguien veas que no quiere hacerlo? Cuando tú ves que alguien que tú conoces, que es muy cercano y que no le importa buscar a Dios, no le importa congregarse, no le importa involucrarse en las cosas del reino de Dios, se ve desinteresado, aunque tú ves que está muy cerca y a lo mejor es un familiar, a lo mejor es un hermano, a lo mejor es alguien que a ti te gustaría que se involucrara en las cosas de Dios como tú lo estás haciendo, pero al no ver eso, al tú no ver ese interés de esa persona, de ese amigo, de ese hermano, de quien sea, a veces eso desalienta. Muchas veces al ver el desinterés de los demás, a veces uno dice, bueno, ¿y por qué yo lo estoy haciendo? ¿O cuál es la finalidad por la que yo lo estoy haciendo? ¿Y por qué los demás están desinteresados, no se ven involucrados en las cosas de Dios? Imagínense ustedes entonces que eso muchas veces nos llega a desanimar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a un servidor
me ha pasado muchas veces que me he cuestionado si lo que estamos haciendo o lo que hacemos es tiene algún valor para otras personas. Y mira que Jesús pasó las mismas circunstancias que nosotros estamos pasando. Y a veces nosotros pensamos que Jesús, por ser el Hijo de Dios, todas las cosas le salían perfectos. Muy bien, ¿verdad? Fue un gran profeta, un gran hombre de Dios. Multitudes le seguían, porque dice la palabra de Dios que le seguían multitudes. Multitudes. Tuvo 12 discípulos, 11 de ellos fueron fieles, por lo menos casi al final, ¿verdad? Porque ya al final, pues lo abandonaron todos, inclusive los 5,000 que le seguían, todos lo abandonaron. Pero sin embargo, nosotros vemos que en cierta forma vemos la vida de Jesús, en cierta forma que tuvo éxito en todo lo que él hacía. Entonces, imaginamos que él no tuvo estas luchas que a veces nosotros tenemos. Pero cuando leemos detalladamente las Escrituras, nos damos cuenta que él tuvo las mismas pruebas que nosotros tenemos. Entonces, cuando yo leía estas líneas, cuando leía estas líneas, cuando sus hermanos, él en cierta manera, dice, él se quedó en Galilea porque él quería estar ahí, porque no era el tiempo todavía de ir a Judea. Porque los judíos querían matarlo, no le tenían simpatía, no creían en lo que él hablaba. Entonces no era el tiempo, ¿verdad? No era el tiempo de que Jesús fuera a Judea y se manifestase en la ciudad de Judá. ¿Para qué? Para dar a conocer el reino de Dios. Todavía no era el tiempo. Sin embargo, esto a forma de provocación, a forma de no sé, de sus hermanos, porque yo no veo aquí que sus hermanos realmente se interesaban en su ministerio, que realmente se preocuparan por el maestro, por lo que él estaba haciendo, sino más bien sus hermanos sabían perfectamente que a él lo querían matar los judíos, ¿verdad? Sus hermanos lo sabían. Entonces sus hermanos, en forma de provocación, le dicen: mira, ve a Judea, ve allá. Todavía le dice: muéstrate al mundo, enséñale al mundo quién eres. Y esto Jesús no lo toma de un consejo de un hermano cercano que le dice: mira, yo te voy a apoyar, vamos a Judea, vamos a hacer una campaña en el centro de Judea y anunciamos quién eres tú realmente. No, esto no era que Jesús lo tomó de esa manera. Él sabía perfectamente lo que había dentro del corazón de sus hermanos. No era un apoyo, no era algo que realmente él sintiera ese respaldo de sus hermanos, que estaba ahí con él para lo que él necesitase, ¿verdad? Entonces vemos a Jesús que no era el tiempo, y que él dice: todavía no es el tiempo de ir a Judea, porque los judíos quieren matarme. Pero esto lo hacen sus hermanos de Jesús porque ni ellos creían en él. Y eso es lo fuerte para la vida de Jesús, porque no es la única vez que sucedió algo así, sino que Jesús anunciaba el reino de Dios. Jesús estaba anunciando la salvación que había llegado al mundo, ¿verdad?, a través de él a la humanidad. Y sin embargo, sus hermanos no creían en él.
No creían que era el tiempo del cumplimiento. No creían que lo que anunciaron los profetas, lo que anunciaron miles de años, cientos de años atrás, se estaba cumpliendo en la persona de Cristo Jesús, y que Él era el Mesías de quien anunciaron los profetas. Entonces, sus propios hermanos no creían eso. Y por lo consiguiente, como no creían en Él, no había apoyo de sus hermanos. Y eso creo que es duro para cualquier ser humano, ¿verdad? Que nosotros tengamos un proyecto, que nosotros creamos en algo, pero que nuestra propia familia no crea. Nuestra propia familia no nos apoye. Nuestra propia familia a veces nos digan que estamos perdiendo el tiempo en lo que estamos haciendo. Por eso les decía, qué tan fuerte tiene que ser nuestra convicción en nuestra vida espiritual para que nada nos haga desistir en lo que nosotros creemos. Sea lo que sea en nuestra vida, suceda lo que suceda en nuestra vida, nosotros tenemos que estar bien convencidos en lo que creemos. Amén. Aunque nuestros padres, aunque nuestros hermanos, aunque nuestros familiares, los amigos que tengamos, y muchas veces nos van a cuestionar qué es lo que nosotros estamos haciendo, por qué lo hacemos, ¿verdad? Y por qué, para qué estamos haciendo todo esto. Les decía, ¿por qué usted vino hoy a congregarse? ¿Por qué vino a orar? ¿Por qué viene a cantar? ¿Por qué viene a escuchar la palabra de Dios? Esos motivos que usted le mueve al venir a este lugar tienen que ser muy firmes en su vida. ¿Para qué? Para que nada nos haga desistir de lo que nosotros creemos. Jesús tenía una razón muy grande en su corazón. Él tenía un propósito muy grande. ¿Para qué? Para que ni el dolor de ver a sus hermanos distanciados, desinteresados en su llamamiento, que sus propios hermanos no lo apoyasen, Jesús tenía que estar bien convencido de lo que él creía. Amén. Para que él hiciera lo que hizo, ¿verdad? En esta tierra, tenía que estar bien convencido. Amén. Ese es el hecho. Vemos entonces una vez más Juan capítulo 7. Para los que no vieron el versículo, vamos a verlo una vez más. Juan capítulo 7, verso 1 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron: vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Fíjense la crítica que había de sus hermanos. Dice: nadie que quiere darse a conocer al mundo hace algo a escondidas. O sea, sus hermanos pensaban que Jesús se estaba escondiendo, que él no estaba haciendo las cosas como muchas veces los demás piensan que nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, sus hermanos le dicen: alguien que quiere darse a conocer al mundo no tiene que esconderse, no tiene que estar en lo secreto. Esa era la crítica de sus hermanos. Dice: si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Pero la razón por la que hacían esto es lo que dice el verso 5:
porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, para este tiempo, para este tiempo Jesús ya había crecido de niño. Jesús ya, dicen pues que su nivel de conocimiento era muy grande. A pesar de ser un niño, su nivel de conocimiento estaba muy por encima de lo normal, ¿verdad? Entonces, muchas cosas tuvieron que haber visto sus hermanos que Jesús hacía que era anormal, que no era algo normal en su vida. Ellos se dieron cuenta de que ese niño, ese jovencito, ya después ya grande, que lo que hacía no era algo normal, que alguien estaba detrás de él, que alguien hacía las cosas que Jesús hacía. Y eso no es otra cosa que Dios mismo haciendo las cosas en la persona de Cristo Jesús. Lo que Jesús hizo en la tierra, ningún ser humano lo ha hecho. Porque Jesús mismo lo manifestó de esta forma. Todas las cosas que yo hago, dice, no las hago por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las cosas. Entonces las cosas que hizo Jesús fueron cosas extraordinarias, cosas anormales para nuestro mundo terrenal. Entonces todas las cosas que el Maestro hizo en la tierra eran sobrenaturales. Pero a pesar de eso, imagínense la incredulidad de sus hermanos, que a pesar de eso sus propios hermanos no creían en él. Imagínense eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos debe mantener fuertes y no movernos de lo que creemos? Tiene que ser nuestra convicción, lo que nosotros creemos, la forma en que nosotros creemos en Dios tiene que ser muy fuerte. Lo que nos mueve a venir y a buscar su presencia, lo que nos mueve a venir y escuchar su palabra tiene que ser muy fuerte. Gloria al Señor. Tienes que aferrarte, aleluya. Tienes que vivir la experiencia de estar en la presencia de Dios. Porque sabe, muchas veces cuando nosotros vivimos una vida en monotonía, cuando vivimos una vida sin presencia de Dios, tarde o temprano nos vamos a cansar. Yo recuerdo que muchas veces fui a la iglesia cuando era adolescente, cuando era joven. Muchas veces me congregué de niño, me congregué de adolescente, me congregué de joven, pero nunca sentía algo por lo cual me mantuviera firme en la presencia de Dios. No fue hasta que tuve la experiencia de sentir la presencia de Dios en mi vida la que me cautivó, y entonces hubo una razón por la cual estar en la casa de Dios. Y después comenzaron a surgir muchas razones por lo cual estar en la casa de Dios. Pero esas experiencias las vamos nosotros teniendo cada vez que buscamos más de su presencia y cada vez que con sinceridad nosotros buscamos estar dentro del reino de Dios. El problema de los hermanos de Jesús es que ellos vivían en un mundo diferente a lo que Jesús estaba viviendo. Tú puedes estar en este lugar, pero puedes vivir en un mundo diferente a lo que es verdaderamente el reino de Dios.
O sea, no puedes compartir el reino de Dios a pesar de que físicamente estemos en este lugar. Esa era la situación de la vida de los hermanos de Jesús. No desconocían lo que Jesús hacía. Por supuesto, sabían perfectamente que Jesús era un hombre extraordinario, lleno de conocimiento, y además tenía el poder de hacer milagros. Pero estaban ajenos a ese mundo espiritual. Estaban ajenos a ese reino espiritual. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces dentro de los mismos hijos de Dios? Que muchas veces nos ajenamos al reino espiritual que Dios tiene para nosotros, de tal manera que no nos sentimos partes del reino de Dios. Es decir, si Jesús hablaba de sanidad, si Jesús hablaba de milagros, si Jesús hablaba de una vida eterna, de la promesa de Dios de una vida eterna, imagínense que sus hermanos no creían en lo que Jesús estaba hablando, que sus hermanos no se sentían atraídos a las enseñanzas del maestro, sus propios hermanos. Eso es porque ellos vivían fuera del reino de Dios. Y para no irnos muy lejos, el problema hoy dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, es que hay muchos que vivimos fuera del reino de Dios y pensar que estamos adentro. Amén. Entonces, lo que nosotros necesitamos es involucrarnos en el reino de Dios, apasionarnos por el reino de Dios. Diga conmigo, apasionarnos por el reino de Dios. Imagínense la expresión de sus hermanos de Jesús. O sea, no fue como un ánimo que le dieran a Jesús. Mira, ve a Judea, manifiéstate al mundo, ve allá. No, fue algo como sarcástico que le dijeron a Jesús, porque además sabían que él no era su tiempo de ir para allá, porque los judíos estaban muy enojados con él. Entonces no era el momento, pero sus hermanos lo hacen de forma sarcástica para mandarlo a Judea. Entonces no había esa empatía. No, sus hermanos no se sentían atraídos por las cosas que Jesús hacía, sino más bien ellos no creían en lo que el maestro enseñaba. Y muchas veces, iglesia, no nos involucramos en el reino de Dios, y a pesar de que alguien dice, mira, el Señor hizo esto en tal lugar, el Señor hizo esto en tal lugar, el Señor hizo en aquello en tal lugar, nosotros nos sentimos ajenos a eso, nos sentimos alejados de eso y decimos, ajá, sí, y luego, ¿y qué más? Porque no nos sentimos dentro del reino de Dios. No hay algo que nos mueve. Imagínense, Jesús se sentía solo, prácticamente solo. Y quizás muchas veces nosotros nos sentimos de esa manera, que somos los únicos que buscamos a Dios, que venimos a la iglesia. Somos los únicos ¿por qué? Porque en la escuela son 30 alumnos y soy el único que que soy cristiano, o me profeso ser cristiano, o uno o dos, y uno que otro medio cristiano por ahí, ¿verdad? Y lo mismo pasa en el trabajo, lo mismo sucede. Pero imagínense entonces, si Jesús tuvo esta experiencia, ¿qué nos esperamos nosotros? Amén. Vamos a ver otro episodio en la vida de Jesús, del maestro, de nuestro amado Yeshua. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y vamos a leer el verso 46. Todavía no se están durmiendo, ¿verdad? Ok, entonces, muy bien. Ya mero.
12:46. Ok. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos, ¿dónde estaban? Afuera. Y dice, y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y mi madre. Aquí en este episodio, en la vida del maestro, él estaba con una multitud de gente hablando de las cosas del reino de Dios, una vez más. Y sus hermanos vienen de fuera. Sus hermanos no les interesaba lo que Jesús estaba hablando, no les interesaba lo que el ministerio de Jesús. No, ellos tenían otro interés. Dice, probablemente querían hablar algo de la familia, algo de la casa, pero nada que ver con las cosas del reino de Dios. Le hablan de afuera y alguien le dice: hey Jesús, tus hermanos te están buscando, quieren hablar contigo. Y cuando Jesús escucha esas palabras, no es que él haya ignorado o no es que él haya negado a sus familiares, sino que no sentía el respaldo de sus hermanos ni de su madre, porque él hubiese querido que sus hermanos estuvieran ahí, es más, en las primeras filas. ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque nada te trae más alegría que ver tus hermanos que están al pie del cañón, como decimos, ¿verdad? Que si tengo un proyecto, que si vamos a hacer algo en la iglesia, que ver a tus propios hermanos que estén ahí apoyándote. Jesús esperaba eso de su familia. Entonces, cuando a él le dicen: tu madre, tus hermanos te están buscando, quieren hablar contigo, entonces él da un mensaje y dice: ¿quiénes son mis hermanos? Y señala a sus discípulos. Dice: todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ellos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. ¿Qué está diciendo Jesús? Que sus discípulos, que sus hermanos no estaban haciendo la voluntad de Dios en ese momento, ¿verdad? Que sus discípulos no estaban haciendo la voluntad de Dios en ese momento, porque la voluntad de Dios era que sus hermanos estuvieran escuchando el mensaje, que sus hermanos estuvieran ahí con él. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Jesús, entonces, anunciando el reino de Dios, él se esforzaba por predicarle a la gente, él se esforzaba por recorrer de un lugar a otro y quizás caminar kilómetros. Él hacía todo el trabajo que hizo un gran profeta de Dios, un gran hombre de Dios, y como el Mesías, el enviado de Dios aquí en la tierra. Pero ese esfuerzo sus hermanos no lo valoraban. Sus hermanos estaban ajenos a lo que Jesús estaba viviendo en ese momento. Había un gran avivamiento, la gente sanaba, paralíticos se levantaban, personas resucitaban. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él.
pero sus hermanos no lo veían, no lo veían, porque vivían en un mundo diferente a lo que Jesús estaba viviendo. Porque no tenían no tenían esa visión espiritual, lo que otros estaban viendo, lo que otros estaban mirando, ellos, sus propios hermanos, no lo estaban viendo. Gloria al Señor. Entonces, la iglesia, nosotros hoy en día tenemos que vivir nuestra vida apasionada en el reino de Dios, para ver las cosas que Dios está haciendo en nuestro tiempo. Porque yo estoy seguro y creo que lo mismo que Jesús hizo lo que Jesús hizo en aquel tiempo, en aquella tierra, en Jerusalén, dice que todas esas señales seguirían a los que creen, y nosotros creemos. Entonces, las cosas que sucedieron allá son las mismas cosas que pueden suceder en nuestro tiempo al día de hoy. Gloria al Señor. Son las mismas cosas que tú puedes experimentar al día de hoy. Pero al igual que, ¿por qué mucha gente no lo ve? Porque vive ajena a lo que Dios está haciendo. Porque no hay esa cercanía al reino espiritual que Dios está manifestando a esta tierra. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, si los hermanos de nuestro maestro vivieron ajenos a lo que Jesús vivió, no entendieron lo que Jesús estaba haciendo, muchas veces nosotros podemos estar viviendo la misma situación, la misma situación que vivieron sus hermanos, la podemos estar viviendo nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos adentrados en el reino de Dios. Tenemos que adentrarnos en el reino de Dios para ver las cosas que Dios hace. Y eso, querida iglesia, eso, ¿saben qué? Eso no nos va a mantener anclados en nuestra fe, suceda lo que suceda. Y aún nuestros propios hermanos pueden desinteresarse de las cosas de Dios. Aún nuestra propia familia, si Jesús, su propia familia, se desinteresó, ¿qué será de nosotros? Amén. Pero aunque nos pase eso y aunque suceda eso, pero si tú tienes firme tu convicción delante de Dios, vas a permanecer fiel a Dios en toda tu vida. Gloria al Señor. Vas a permanecer fiel a Dios. Jesús permaneció fiel porque Él sabía lo que estaba haciendo. Estaba firme en su convicción a su llamado al venir a esta tierra. Gloria al Señor. Esa convicción que Él tuvo no desvió su mirada, aún al ver que sus hermanos, aún al ver que su propia familia no creían en Él. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que afirmar nuestra fe. Pero aún aunado a eso, déjame decirte, ¿qué es lo que provoca desinterés? ¿Qué es lo que provoca que no haya interés en que tú experimentes lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Dios está haciendo en la iglesia? Porque cuando nosotros vivimos ajenos al reino de Dios, y no hay otra cosa más peor, hermanos, que creer que estamos dentro del reino de Dios cuando no lo estamos. Amén. No hay otra cosa más terrible que pensar que estamos dentro del reino de Dios, pero no lo estamos viviendo. Tenemos que vivir, gloria al Señor, el reino de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, hermanos, déjenme decirles la importancia que nosotros tenemos lo importante que como iglesia tenemos que compartir. Amén. Es nuestra convicción firme delante de Dios en lo que nosotros creemos, aunque los demás no lo crean de la misma manera. Amén. Estamos ahí en San José teniendo una experiencia diferente a la que nosotros, me refiero a la iglesia de San José Iturbide, a lo que nosotros veníamos acostumbrados normalmente, ¿verdad?
teníamos el lugar donde rentábamos, teníamos las comodidades como un techo, y teníamos la pared, teníamos todo bien arregladito como lo tenemos aquí en este lugar, y veníamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Entonces ahora estamos teniendo una experiencia un poquito diferente, y quiero compartirles algo de lo que estamos viviendo. Y nada más, no les pasé las fotos, pero a ver, quiero pasarte las fotos, Benjamín, a ver si me puedes ayudar. Mire, y ahorita en un momento le comparto por qué les comparto esto a propósito. Enviar un saludo a nuestros hermanos de San José, si nos están viendo. Que Dios les bendiga. A ver si por ahí te llegó algunas fotos, Benjamín. ¿No? Sí, ya, ¿verdad? Sí. Bueno, les comparto un poquito de la experiencia que nosotros nos está moviendo en este proceso, ¿verdad? Ya el pastor Chuy aquí nos ha compartido sobre cómo está iniciando la iglesia allá en Salvatierra, en la comunidad de la Virgen. Y pues ellos comenzaron o están comenzando a base de congregarse debajo de una lonita y todavía con tierra ahí donde están, muy rústico la forma en que ellos están comenzando. Pero la experiencia que estamos teniendo nosotros ahora allá en San José ha sido que de estar en una comodidad y como que no estar preocupados por nada, no estar preocupados si nos va a pegar el sol o si va a llover, porque sabemos que tenemos un techo y sabemos que ahí llegamos y ahí cantamos. Ahora estamos teniendo esto un poco diferente, y es bueno en cierta manera. Yo creo que esto va a traer algo muy bonito dentro de la iglesia, y les quiero compartir esto, hermanos. ¿Por qué? Porque he visto el apoyo de los hermanos, he visto que se están involucrando más en las cosas de Dios, que ahora tienen más interés en hacer las cosas para Dios. Y por ahí me decía un hermano, a veces tenemos que hacer esto para que la iglesia se involucre. Y es verdad, y tiene razón. ¿Por qué? Porque le decía, a veces vivimos ajenados a las cosas que Dios hace, a las cosas que Dios está por hacer dentro de la iglesia. Y el pastor puede decir, hermanos, Dios puede hacer esto, Dios está haciendo lo otro, y Dios está haciendo aquello, y Dios está haciendo esto, y el pastor puede decir muchas cosas. Pero cuando la iglesia no se activa, cuando la iglesia no se involucra dentro del reino de Dios, no pasa nada, no sucede nada. Amén. Entonces la iglesia, por eso vemos que Jesús escogió a 12 discípulos, y cuando él vio que sus hermanos vivían ajenos a las cosas del reino de Dios, él dijo, señaló a sus discípulos: ellos están haciendo la voluntad de mi Padre.
ellos son mis hermanos. Ellos son los que, por ellos es que estoy aquí, dijo el maestro. Por los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sus hermanos bien por allá, sus hermanos trabajando, su madre a lo mejor en los quehaceres. Pero Jesús dijo, estos son los que están haciendo, los que hacen la voluntad de mi Padre. Déjame decirte que cuando tú hagas la voluntad de Dios, estás siguiendo al maestro. Cuando tú hagas la voluntad de Dios, es cuando te involucres en el reino de Dios, estás siguiendo al maestro. Entonces Jesús dijo, ellos son mis hermanos, ellos son mi familia y por ellos estoy aquí, dice el maestro. A ver, ¿sí puedes poner? Sí. Les quiero compartir esto y saludamos a nuestros hermanos en San José si nos ven. Mire, es un terreno y es todo rústico todavía. La otra foto. Ahí estamos. Esta experiencia, les digo que estamos teniendo en este lugar, movió a muchos a involucrarse, pero quizás otros a tener desinterés también, a alejarse. Pero dijo el maestro, aquí es donde se ven los verdaderos discípulos de Jesús. Aquí es donde son probados los que de verdad siguen a Jesús, al maestro, a Yeshua, por fe y no por las cosas que ven. Amén. Y para la gloria de Dios, ahorita hay una armonía, ahorita hay una integración en la iglesia. Los hermanos están muy animados en comenzar este proyecto. Comenzamos prácticamente sin nada, porque creemos que Dios va a hacer de ese lugar algo maravilloso para el reino de Dios. Estamos en un inicio de trabajo y estamos en un proceso de unificar esfuerzos. Y yo este domingo que estábamos ahí, platicaba con los hermanos. Miren, no vemos paredes, pero algún día vamos a tener un edificio donde Dios se va a glorificar. Pero no por el hecho de tener un edificio, solo que tengamos el edificio y Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar desde ahora. Desde ahora. Porque mire, mucha gente que hoy nos pasa y nos ve, y la gente dirá, estos están bien locos, estos están perdiendo el tiempo, porque viven ajenos al reino de Dios, porque no entienden lo que sucede en el reino espiritual. Dijo el apóstol Pablo estas palabras: el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. El hombre natural. Pero nosotros no somos hombres naturales. Nosotros somos hombres y mujeres espirituales, hombres y mujeres del reino de Dios, hombres y mujeres que por fe creemos que Dios de lo poco hace mucho. Hombres y mujeres que creemos que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Gloria al Señor. Entonces, queridos hermanos, pero tenemos que involucrarnos en el reino de Dios. Involúcrate en el reino de Dios. Créele a lo que Dios está haciendo. Créele a lo que Dios está por hacer. No solamente vamos a ser observadores de lo que Dios está haciendo en otro lugar. Tenemos que creer a lo que Dios está haciendo, el mover que Dios está trayendo a su iglesia. Tenemos que creerlo e involucrarnos y ser parte de ello. Gloria al Señor. Amén. Porque no somos de los que ven las cosas de afuera. Somos de los que actúan de adentro para que las cosas sucedan. Gloria al Señor.
Amén. Somos de los que protagonizan que las cosas sucedan. Y lo que sucedía con los hermanos de Jesús es de que los otros creían en él, mientras gente se peleaba por estar en los primeros lugares para escuchar al maestro. Ellos estaban desinteresados, a ellos no les importaba, pero otros corrían al frente, otros lo buscaban. Otros que estaban enfermos y corrían y decía, si tan solo tocara el borde de su manto. O sea, tenían esa pasión por seguir al maestro, por buscar a Jesús, a Yeshua. Imagínense ustedes que sus familiares no tenían ese interés y aún peor, no creían en él. Amén. Entonces no nos preocupemos cuando alguien nos piense de nosotros que estamos desinteresados. Piensen de nosotros que cuando nos vean ahí en ese lugar y nos digan, ustedes están bien locos, ¿verdad? Como que se reúnen en un terreno para cantar y para gloria al Señor. Pero mira, de los locos Dios se agrada. Bendita locura. Porque lo que los hombres naturales no pueden entender, nosotros, los que somos espirituales, entendemos que hubo un pueblo que anduvo en el desierto. Hubo un pueblo que salió de comer carne hasta por las narices, dicen ellos mismos, cuando estaban en Egipto, pero que salieron de ese lugar para ir al desierto, porque Dios les tenía prometido una tierra, Dios les tenía provisto una tierra que fluía leche y miel. Pero tuvieron que pasar por un desierto para que eso sucediera. Amén. Ellos no lo pueden entender, pero nosotros lo entendemos porque lo hemos visto en las Sagradas Escrituras. Porque hemos visto cómo Dios levantó a su pueblo Israel. Y Dios le dijo a su pueblo Israel, mira, todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Gloria al Señor. Y fue hecho. Todo lo que el pueblo de Israel pisó fue de él. Y hoy en día existe una nación que se llama Israel, para la gloria de Dios. Amén. Entonces Dios tiene para nosotros las mismas promesas que Dios tenía para su pueblo Israel, las tiene para nosotros. Pero tenemos que adentrarnos al reino de Dios, vivir apasionados del reino de Dios y no ajenos, no lejos, no afuera, sino vivir apasionados por el reino de Dios en nuestra vida todos los días. Gloria al Señor. Todos los días. ¿Cuántos quieren vivir apasionados por el reino de Dios? Todo lo que ustedes hacen, todo lo que ustedes hacen para las cosas de Dios, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, tiene que ser apasionadamente, tiene que ser con una gran devoción. Gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios se agrada de eso, que nosotros hagamos las cosas con pasión. Hasta en el trabajo nos dice, si vas a trabajar de mala gana, mejor regrésate a tu casa, ¿verdad? Ahora imagínense cuando estamos en el reino de Dios. Amén. Si vamos a activarnos en el reino de Dios, tiene que ser con todas nuestras fuerzas. Y por eso el Señor le dijo algo a su pueblo de Israel: sírvele al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y no, así no. Sírvele al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Eso es vivir apasionados en el reino de Dios. Que si vengo cansado del trabajo, tengo que sacar un extra para ir a la iglesia y para buscar a Dios. Gloria al Señor. Que si es domingo y quiero descansar, pero no, tengo que ir. ¿Por qué? Porque tengo que estar en la presencia de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Tengo que involucrarme en las cosas que Dios está haciendo. Amén. Y no vivir ajenos como los hermanos de Jesús. No estar hasta atrás y no llegar al último,
¿verdad? Sino que ser de los primeros que quieren experimentar lo que Dios está haciendo. A mí me agradó, una familia en San José dijo: hermanos, yo quiero ir a ver qué está sucediendo en Salvatierra. Y vaya que hay que ir de San José, venir a Querétaro y luego ir a Salvatierra, porque quería ver la familia, querían ver lo que Dios estaba haciendo en Salvatierra. Entonces, cuando nosotros sentimos ese interés de lo que Dios está haciendo y nos involucramos en el reino de Dios, Dios comienza a trabajar y Dios comienza a obrar de una manera sobrenatural. Les decía esto, que mis hermanos San José, yo les decía a mis hermanos: ya no podemos rentar, necesitamos salirnos y ya comenzar a trabajar en el terreno que tenemos y comenzar a poco a poco ir edificando. Y todos dijeron: vamos a irnos directamente al terreno y así como esté, así vamos a cantarle a Dios. Y la verdad me dio mucho gusto esa actitud de todos los hermanos. Y mira que es el segundo servicio que lo estamos haciendo y nos gozamos. No sé si después de 3 meses todavía sigamos con el mismo gozo, pero mientras hay que disfrutarlo. Gloria al Señor. No sé si después de 4 meses que estemos llevando las lonas y cargando los tubos, porque tenemos que levantar unos tubos para poner la sombra. No sé si todavía sigamos con el mismo gozo, pero hay que hacerlo. Gloria al Señor. En este caso, Dios nos está permitiendo empezar esta nueva etapa fuera de comodidades. Ya no cantamos con instrumentos, con la batería microfoneada, ya no cantamos con micrófonos, ya nos olvidamos de eso. Amén. Pero le decía yo a los hermanos el domingo: hermanos, ahora sí los escucho bien desafinados, porque allí en la iglesia no los escuchaba, a nadie escuchaba, porque toda la música ensordecía las voces de los hermanos. Les decía el domingo: ahora sí los escucho bien desafinados a todos, pero los escucho a todos. Amén. Y a veces hace falta estos procesos en nuestra vida para valorar que realmente involucrarnos en el reino de Dios vale la pena. Aleluya, vale la pena. Así es de que, iglesia, no vivamos ajeno a lo que Dios está haciendo. Porque si a los hermanos de Jesús les pasó, cuando ellos vieron los milagros, vieron todo, a nosotros nos puede pasar. Nos puede suceder que estemos viviendo ajenos a lo que Dios está haciendo en el reino de Dios. Pónganse de pie en esta noche y vamos a dar gracias a Dios. Amén. Aleluya. Cierra tus ojos y vamos a orar. Bendito Dios y Padre, una vez más, Señor, cautiva nuestros corazones, cautiva nuestras vidas, Señor. Padre eterno, queremos ser excelentes discípulos de nuestro amado Yeshua. Queremos dar todo de nosotros. Queremos involucrarnos en el reino. Queremos participar de las cosas sobrenaturales. Haznos ver las cosas que no vemos, Señor. Haznos ver las cosas que miramos de afuera. Haznos interesarnos más por las cosas espirituales. No permita, Señor, que veamos de afuera lo que está sucediendo dentro del reino de Dios sin ser parte de ello. Padre celestial, cautiva los corazones de tus hijos. Cautiva los corazones de cada uno de los que están aquí en esta noche. Oh, bendito Dios, que cada día experimenten lo maravilloso que es servirte, lo maravilloso
qué es estar dentro de tu reino. Que cada día experimenten, Señor, que nada los mueva de su fe, que nada los aleje, que nada los aparte, ni las cosas que ven, ni las personas que están desinteresadas, aunque sean sus propias familias. Padre celestial, oh Dios todopoderoso, aquí estamos, Señor. Enséñanos, Padre, a aferrarnos a las cosas espirituales. Enséñanos a anclar nuestra fe, Señor, y que nada nos mueva, y que nadie nos mueva de ese lugar. Así es, bendito Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleluya. Muévenos. Si es necesario que salgamos de nuestra zona de confort, sácanos de ese lugar. Sácanos de ese conformismo. Sácanos de esa apatía. Sácanos de ese estado donde estamos. Si es necesario que nos muevas, Señor, hazlo, Padre. Pero no queremos estar ajenos a lo que está sucediendo dentro de tu reino, Dios. Padre celestial, en el nombre de Jesús estamos en tus manos. En el nombre de Jesús, levanta esta iglesia, levanta a mis hermanos, levanta a mis hermanas, levanta a los jóvenes, levanta a los niños, levanta a los ancianos, Padre, levántalos en el nombre de Jesús de Nazaret, para vivificarnos, Señor, en tu espíritu, Padre, y para apasionarnos, aleluya, por las cosas, aleluya, celestiales, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, Padre, gracias, 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 gracias. Oh Señor, toda la